hace rato que no hablo acerca de la economía naranja y creo que es pertinente volver a hablar de qué ha pasado con la economía naranja en el 2020, ya que ha sido un año que ha vuelto todo un gran reto, por llamarlo así. Me gustaría que este video corto, trataré de que sea corto en mis medidas, tengamos tres objetivos principales. Uno, dimensionar qué ha pasado a nivel laboral, en ámbito laboral a nivel global. Otro, explorar qué ha pasado con la economía naranja. Y tres, entender la importancia de las nuevas herramientas digitales aplicadas a emprendimientos creativos y culturales y a todo el espectro de la economía naranja. Digamos que los grandes aprendizajes que por lo menos yo he tenido durante esta crisis es: una, aprendí a trabajar desde casa; dos, aprendí a ser liderado remotamente; y tres, aprendí a liderar remotamente, que también, digamos, tiene sus retos, ya que trabajar desde casa es muy diferente a trabajar desde la oficina, y estoy seguro que todos ustedes ya lo han sentido. Algo que es importante resaltar es que esta crisis puso en riesgo 480 millones de empleos a nivel global. Unos ya se perdieron en este primer trimestre, otros se perderán en este segundo trimestre, y es posible que muchos más se pierdan en caso de que una segunda ola, que se está esperando más o menos en el otoño de este año, pues vuelva a afectarnos. Algo que de verdad nos muestra un poco la fragilidad de nuestro sistema económico ante una situación como estas. Y también vale la pena resaltar de que nosotros en las Américas somos especialmente vulnerables, ya que gran parte de nuestra fuerza laboral depende de ingresos diarios, que hace que la gente tenga que salir todos los días para poder poner, digamos, que las comodidades o incluso necesidades básicas en la mesa de su casa para poder comer o pagar los servicios. Y esto hace que las restricciones nos hayan golpeado especialmente a nosotros en las Américas. También es bueno tener en cuenta que esta crisis enfatizó las diferencias laborales, ya que está afectando mucho más a las personas con bajos salarios que a las personas que tienen salarios altos, algo que es un poco paradójico. Y también a los trabajadores o a los empleos que requieren de presencia física, que por lo general están sobre representados en mujeres, minorías étnicas y emigrantes o inmigrantes, dependiendo del país desde donde tú lo estés mirando. Y esto hace que sean tres grupos que debemos de verdad tratar de proteger de una manera activa más que a los otros. Ahora, sectores que también han sido más afectados han sido el ocio, la cultura, la industria de la hospitalidad, el comercio al por menor y la industria inmobiliaria, ¿cierto? Y algo que me llama la atención en esta crisis es que los trabajadores esenciales de los que dependemos en esta crisis también terminaron siendo los que menos ganan. Y yo creo que es una gran pregunta que nos debemos hacer todos, es cómo es posible que, si son los trabajos más importantes en una crisis, ¿por qué son los trabajos peor pagados? Creo que es una reflexión que no podemos dejar perder en el momento en que esta crisis pase, porque creo que es una reflexión bastante importante. También la crisis enfatizó la diferencia de género. Como les decía antes, los trabajos que más se han perdido son trabajos que generalmente asumen las mujeres. Y esto, digamos que nos queda bastante claro en esta gráfica, que en Colombia se han perdido mucho, el 29% de los empleos de las mujeres. Y por otro lado, también somos como la tercera región, las Américas, somos la tercera región más afectada por esta crisis, que me parece que es bastante importante también volver a resaltar que somos una de las regiones más afectadas. Pero la pregunta más importante, más de cuántos empleos hemos perdido, es cuántos
empleos podremos recuperar después de esta crisis. Y desde ya sabemos que no al 100%. Por ejemplo, China ya pudo reactivar su economía al 90% y no ha sido capaz de volver a integrar toda su fuerza laboral al trabajo. Y esto también nos crea grandes preguntas, porque de pronto van a haber empleos que no van a poder recuperarse. Una, porque el poder, el músculo financiero de los contratantes ya no está. O dos, porque son empleos que se perdieron a la hora de hacer más efectivos otros procesos. Esto también es una reflexión que debemos empezar, o una investigación que deberíamos empezar a ver, es cuáles empleos en realidad van a desaparecer porque esa función ya no será necesaria. El COVID transformó nuestra manera de trabajar, y esto tiene que ver mucho también con el trabajo remoto. Antes del COVID, digamos que las cifras que hay de Estados Unidos y la Unión Europea es que solo 1 de cada 50 personas trabajaba desde la casa. Después del COVID, seguramente 1 de cada 3 va a trabajar desde casa. Esto también va a transformar nuestras ciudades y la manera de planear cómo se van a la infraestructura ciudadana, ya que si tantas personas vamos a poder trabajar desde casa, pues muchas menos personas van a tener que moverse en las ciudades, y la inversión hacia la planeación urbanística también deberá cambiar, ¿cierto? Y eso es bastante importante. Ahora, también hay que tener en cuenta que estas cifras solo se aplican al porcentaje de las personas que pueden trabajar desde casa. A la gran mayoría de las personas que no pueden trabajar desde casa, esta crisis representó simplemente un stop para, digamos que, un stop o una disminución muy grande en las horas laborales y también en sus ingresos, algo que también es bastante serio y que debemos recordar. Hay bastantes soluciones, o se han planteado soluciones alrededor de cómo vamos a transformar, por lo menos durante la crisis, y la una es reducir los empleos presenciales a un mínimo exponente y recurrir, digamos que, a oficinas temporales, que solamente en el momento en que haya que tener una oficina que tenga atención al público, que no será todos los días o todo el tiempo, pues que esa oficina aparezca, y que cuando no sea necesaria desaparezca. Algo que me parece muy práctico, que sería un poco trascendental en nuestra manera de ver la atención al público, pero digamos que también tiene un efecto económico, ya que esto empieza a afectar la ocupación de oficinas, y también, digamos que, los espacios cesantes y los equipos cesantes en el mundo laboral también empiezan a sentirse como un lastre pesado para las compañías del mundo que habían invertido en grandes espacios de oficina y grandes infraestructuras laborales. Y aquí también es bueno tener este contraste de que, a pesar de que aumentan los números de espacios vacantes, las rentas y los alquileres no han bajado, y esto también significará un aumento en el número de desalojos por falta de capacidad de pagos de arriendos, de hipotecas, de créditos y de deudas. Digamos que esto es algo también que socialmente vamos a tener que abordar, y que seguramente afectará, si no a muchos de nosotros, a muchas personas que sí conocemos. Otra transformación que trajo ya digamos que a nivel gremial, es que a los empleadores les redujo, su rentabilidad. Dos, también que me sorprendió mucho ver estas cifras del ausentismo laboral, pues obviamente rebajaron, porque la gente, cuando trabaja desde casa, pues no tiene, digamos, por qué faltar al trabajo, porque si trabajo desde casa, pues estoy en la casa, a menos que esté enfermo o cualquier excusa válida para recursos humanos. También los costos de infraestructura empresarial bajaron, los gastos de vigilancia bajaron, y los gastos de los servicios, ya que no hay personas en las oficinas y estos gastos pueden ser realmente costosos. Ahora, para los que pueden o los que podemos trabajar remotamente, esto también alteró, digamos que, nuestra vida privada y nuestro tiempo libre. Por lo menos yo percibo que no tengo tiempo libre ahora que trabajo desde casa, porque mi jefe siempre piensa
que yo estoy todo el tiempo, tengo la posibilidad de estar todo el tiempo conectado, y digamos que esto también afecta, digamos que en ese tiempo libre que necesitan todos los trabajadores para recuperar su energía. Y creo que esta es una discusión que debemos también tener en algún momento, porque aunque sabemos que en este momento la gente que está produciendo debe producir un poco más, ya que hay menos personas produciendo, en algún momento esto debe estabilizarse. Esto también representó un aumento en los costos de los servicios. Tengo más tiempo para más cosas porque no, digamos que me ahorro 2 horas de transporte de mi casa al trabajo y otras 2 del trabajo a mi casa, algo que me encanta, de no sentir que estoy perdiendo el tiempo, aunque yo utilizaba ese tiempo para oír libros y extraño el tiempo en que podía oír libros montado en un bus. También nos obligó a rediseñar nuestro hogar para que sea, digamos, más amigable al trabajo y sobre todo más amigable a la convivencia. Por ejemplo, yo vivo en un apartamento de 40 metros cuadrados donde mi esposa también trabaja desde casa, y esto hace que tengamos que planear los tiempos en los que ella tiene conferencias y yo también, como para que podamos hablar y expresarnos de una manera cómoda con nuestros equipos de trabajo sin que hayan interrupciones. Esto también, digamos, que es algo que los arquitectos que han insistido en diseñar casas cada vez más pequeñas no pensaron a la hora de reducir los espacios tanto. Y también y también aumentó el número de personas dependiendo de un solo salario, ya que hay menos personas que han podido mantener sus empleos. Esas menos personas tienen que sostener a más personas. Y esto, digamos que pone una presión más a la convivencia humana bajo esta crisis donde ya la gente está estresada. Ahora, antes de la crisis, la apuesta era la economía naranja. La economía naranja se había mostrado ser muy buena, generando nuevos empleos con buenos ingresos. Sigo teniendo la misma sensación, y creo que incluso para esta crisis la economía naranja puede traer grandes oportunidades, pero tenemos que ser asertivos en la manera en la que vamos a tomar ese reto. Pero esta crisis también trajo una transformación en el sector naranja. Digamos que algo que debe quedar bastante claro es que la economía naranja depende de ecosistemas bastante específicos que generalmente se encuentran, no digo que solamente, pero con frecuencia se encuentran en ciudades con más de 1 millón de personas. También dependen de una audiencia dispuesta a pagar por estos servicios. Y generalmente estas personas que están dispuestas a pagar por estos servicios son trabajadores de la industria del conocimiento, que por lo general son las personas que se han podido quedar en casa y que no deben desplazarse, y por lo tanto su hábito de consumo de estos servicios cambió. No solamente el hábito, sino también los canales en los que lo consumen, canales a los que generalmente la economía naranja local no tiene acceso. Y eso es bastante importante. Y hemos visto una afectación especialmente en museos, bibliotecas, teatros, cines, galerías, centros deportivos, estadios, librerías y espacios turísticos. Y esto, digamos, que incluye a muchos de nosotros. Cuando se hablaba de el emprendimiento de la comunidad de la economía naranja, hablábamos generalmente 4 grupos, que eran comunitarios, organizaciones sin ánimo de lucro, emprendedores emergentes, emprendedores consolidados y grandes empresas. Cada uno, digamos que con una estructura muy diferente. Y podríamos decir que durante esta crisis los emprendimientos comunitarios y organizaciones sin ánimo de lucro se han mostrado ser actores estratégicos en mitigar la crisis social y la recolección de información primaria, algo que ha sido muy útil. Por otro lado, tenemos los emprendedores emergentes y emprendedores consolidados, que son los que están en mayor riesgo económico a corto y mediano plazo, ya que dependen de contratos
y de, digamos, de servicios que deben ser pagados frecuentemente para poder mantener su gente en nómina y poder mantener los empleos que tienen. Y las grandes empresas que, digamos, que están en el mayor riesgo de pérdida de talento y know-how a corto y largo plazo, ya que para poder mantener estas grandes empresas que son incluso difíciles de disolver, pues van a tener que dejar ir talento costoso que se van a llevar el know-how del que depende también su operación para seguir creciendo, y esto digamos que es importante. Las cifras globales en grandes ciudades hablan de que más del 78% de los emprendimientos y empresas culturales tuvieron que cerrar indefinidamente, y el 72% de estos emprendimientos expresan sufrir impactos severos en la economía. Y creo que todos los que estamos dentro de la industria naranja podemos estar totalmente de acuerdo con esto. Son tiempos realmente difíciles para nosotros. Y algo que hablábamos también, no solo ahorita antes, hablando de la región de las Américas, donde la mayoría de su fuerza laboral dependía de ingresos diarios, es especialmente cierto también para las empresas culturales. Generalmente tenemos buenos ingresos, pero también grandes costos. Esto hace que por lo general tengamos que vivir mes a mes para poder seguir operando, algo que durante, digamos, estos 4 meses de aislamiento se ha mostrado bastante problemático y que nos va a afectar bastante fuerte a todos. Creo que aquí me gustaría más hacer una pregunta, digamos, que al gobierno nacional, ya que yo no tengo esta respuesta. Se supone que nosotros hasta el 2018 aportábamos al país 13,68 billones de pesos colombianos, pero digamos que nos ha golpeado bastante duro esta crisis, y a mí me gustaría saber, digamos, que estas cifras de las que nos habla el DANE, cómo se traduce en la economía naranja, cómo se traduce en cada subsector de la economía naranja. Me gustaría conocer cifras de estas para poder también poder hacer como un diagnóstico de por dónde podríamos empezar a ser más efectivos con el apoyo que se necesita. Ahora, antes de la crisis había una meta para el 2019 y el 2020, donde hablábamos de que íbamos a tener un crecimiento promedio del 5,1% para el 2022. Y a mí sí me gustaría saber, digamos, cómo vamos a mantener eso. Y aquí es bueno tener en cuenta de que pues, podemos especular mucho, pero en realidad es el tiempo el que nos va a resolver estas dudas. Y a pesar de que es una gran crisis la que estamos sufriendo, como les decía, tenemos que confiar en que en esta crisis también vamos a encontrar oportunidades que podemos aplicar. Y aquí me gustaría que habláramos de la digitalización y la economía naranja. Cuando se habla de digitalización, generalmente se está hablando de digitalización, disrupción, desmaterialización, desmonetización y de democratización. La digitalización significa simplemente que yo puedo coger cosas que antes eran físicas y volverlas digitales, como ha pasado con la música, con las imágenes, con los videos, las fotos, los textos e incluso el DNA y muchos otros servicios o productos o cosas que hemos podido digitalizar. La parte de la disrupción, pues generalmente nos damos cuenta que hay cosas que empiezan en algún momento como algo desapercibido y de un momento a otro rebasan a todas las otras. Creo que nos pasó en algún momento, un gran ejemplo es la Internet. Antes de la Internet dependíamos para poder ser efectivos con la información del fax. Inclusive en algún momento, si ustedes se ven Volver al Futuro 2, se dan cuenta que en la casa de Marty hay faxes en todas partes. Eso viene de esta era antes de la Internet,
donde pensábamos que era la mejor manera de abordar la comunicación. De repente salió la internet y en este momento creo que es muy difícil encontrar un fax en cualquier lugar. Por otro lado, la desmaterialización se trata de yo cómo hago de esto que ya digitalicé, cómo lo hago constantemente y repetitivamente como un servicio que puedo vender sin tener que producir nada material. Y digamos que aquí podemos encontrar el radio, los libros, el GPS, la música, los mapas, incluso el teléfono. La demonetización tiene que ver con que como ya es digital y no tiene un cuerpo físico, pues su precio baja. Y esto nos lleva al siguiente paso, que es lo democratiza. Todo el mundo tiene acceso a eso y es bastante bueno. Nos hemos dado cuenta que ha pasado con la información y en los últimos años con la educación. Cada vez hay más educación de alta calidad gratuita online y eso es importante. Y creo que aquí también es, digamos que tenemos que ser conscientes de que esta digitalización acelerada que estamos sufriendo tiene un gran detonante y que es el COVID. Hasta principios de este año recuerdo haber tenido algunos clientes que todavía se resistían a la digitalización. Incluso tuve varios contratos donde el empleador incluso todavía insistía en que lleváramos las facturas físicas y los documentos que uno ya podía descargar digitales de la DIAN, tenía que imprimirlos y llevarlos físicos a esta empresa. Y digamos que es algo que gracias al COVID pues se vio acelerado y vemos incluso que los pensionados ya pueden reclamar sus pensiones digitalmente, algo que creo que en este momento está salvando vidas. Creo que en la digitalización hay una gran oportunidad y ahí le tenemos que agradecer un poco al COVID. ¿Por qué tenemos que agradecerle al COVID eso? Porque de las empresas y emprendedores que quedan de pie todavía y que han podido seguir trabajando durante esta crisis, digamos que estos 4 meses han representado incluso décadas de aceleración en la transformación y efectividad de sus negocios de una manera digital. ¿Por qué? Porque han tenido que invertir muchísimo, en caso de que no haya sido dinero, por lo menos talento, habilidad y esfuerzo para encontrar nuevas formas de poder seguir trabajando y poder seguir siendo productivos, efectivos y rentables. Y aquí vuelvo al ejemplo de ya China reactivó el 90% de su economía a pesar de que no ha podido recuperar los empleos perdidos. Por ejemplo, el desempleo en Estados Unidos sigue creciendo a pesar de que Nasdaq sigue mostrando cifras récords consecutivas, a pesar de que los empleos se siguen perdiendo y no hay como una proyección de cuándo se van a recuperar. Y esto lo digo no como una crítica, aunque debería también ser una crítica de cómo es esto posible, sino de que hay personas y empresas que están encontrando grandes oportunidades en esto. Y yo creo que no siempre se tiene que ver con que los que tienen capital pueden aprovecharse de esto, sino que hay que de pronto mirar un poquito más allá de lo que nos está pasando. Y no olvidemos sobre todo que la economía naranja o el apoyo a la economía naranja se mostraba como una solución al desempleo y a la falta de creación de nuevos empleos de calidad en todas las industrias. No dejemos ese foco, porque en realidad es cierto. ¿Cómo pensaba el gobierno, no solamente colombiano, sino el gobierno global, fortalecer la economía naranja? Pues a través de 4 ejes: la creación, la producción, la distribución, la circulación y el mercado, que es muy importante tenerlos en cuenta. Y digamos que más que cuántas empresas o emprendimientos culturales han sobrevivido, la pregunta más importante es cómo y por qué han podido sobrevivir. Y aquí sí me gustaría, digamos que la Organización Internacional del Trabajo plantea 4 soluciones que tienen una implicación un poco más política. Me parece interesante esta 4, pero el cuarto pilar
pero creo que es mejor abordarla un poquito más adelante. Me interesaría más que habláramos de pronto de empresas como Zoom, como Merkeo, como Rappi, que han mostrado grandes crecimientos en esta crisis. Obviamente Zoom es digital y pues no es colombiana, pero Merkeo y Rappi sí. Aquí me encantaría saber qué aprendizajes podemos tener de acá. No solamente esos, Nequi, PCE, RappiPay, que a pesar de ser parte de Rappi, es una empresa aparte. Y como el pago digital y por tarjeta de crédito se disparó de tal manera que creo que en este momento uno de los grandes problemas de los bancos es poder responder con este nuevo tráfico al que no se esperaban de esta manera tan masiva en tan poco tiempo. Algo que de verdad les admiro porque han hecho un gran trabajo. Y he tenido la oportunidad de trabajar con una gran empresa que se llama BRM, que me ha tocado ver, digamos que en el día a día, de cómo han sido capaces de adaptarse a esta crisis, ser más flexibles y poder responder a este amplio, digamos, espectro de clientes. Y no solamente eso, sino también que ha sido capaz, no solamente durante la crisis, sino durante varios años, ir creando más empresas, como si hubieran podido prever que esto iba a pasar. Empresas que han podido no solamente apoyarlos a ellos en ser una empresa estable, que sea capaz de proteger empleos y su rentabilidad y su productividad, sino también de por medio de estos servicios y productos poder apoyar también a sus clientes. Y lo han hecho exactamente, digamos que Rappi, Zoom, Merkeo y todos ellos lo han podido hacer gracias a que siguen o se han interesado en este modelo, digamos que de la disrupción digital. Y aquí me encantaría ver o hacer una pequeña reflexión acerca de lo que yo llamo el secreto de Rappi. Digamos que Rappi en realidad lo que hizo fue conectar segmentos de emprendedores, clientes entre sí y coordinar una audiencia. O sea, en realidad cuando se habla de economía naranja, hablamos de la creación de audiencia. Algo que Rappi fue muy inteligente en hacer fue coger las audiencias de 3 clientes muy diferentes o de 3 grupos de clientes muy diferentes y administrarlas ellas. Porque digamos que pues Rappi lo que hace es tomar los restaurantes, los almacenes de cadena, las farmacias y otras empresas que tienen, digamos que venta de retail y que digamos tienen problemas para llegar a audiencias más grandes, les permitió anunciar en su plataforma. Tomó a emprendedores independientes que querían producir dinero con su moto, su celular y una maleta, pero que tenían problemas consiguiendo clientes para poder hacer sus domicilios, y encontró a personas que, ya fuera por asuntos laborales o porque están en casa, querían que las cosas que están en las tiendas, los almacenes, los restaurantes, se las llevaran a casa, y juntó estos tres diferentes tipos de audiencia y los volvió un negocio. Y esto me parece increíble, porque entonces aquí nos damos cuenta que en realidad lo que Rappi debió haber hecho fue pensar, bueno, si hacemos el símil de la economía naranja, empezó a decir, bueno, en la creación, la producción, la distribución, la circulación y la audiencia, cuáles procesos son análogos, cuáles son digitales y cuáles puedo yo digitalizar para poder monetizar sobre esto. Y aquí podemos darnos cuenta, pues, que obviamente que la creación en un restaurante es análoga, la producción es análoga, la distribución es análoga, aunque ya ha empezado a migrar, ya cada vez más restaurantes tienen una presencia y una venta directa en internet, pero en realidad lo que hizo Rappi y Merkeo fue digitalizar la audiencia de todos sus emprendedores, clientes, segmento, y simplemente potenciarla para favorecer a todas las empresas que estuvieran con ellos. Pero pienso que aquí hay una enseñanza bastante interesante, porque si cogemos el espectro de la economía naranja colombiana y la dividimos, digamos que cuáles de estos procesos son análogos y cuáles digitales, pues nos damos cuenta, o podríamos casi que adivinar directamente cuáles son los grandes problemas que tiene o cuáles de estos segmentos
tienen más problemas, que podríamos decir que las artes visuales, las artes escénicas, el turismo y el patrimonio, la educación y las audiovisuales. Ya que, por ejemplo, digamos que en las artes visuales a la gente todavía le cuesta comprar un cuadro o comprar una foto solo digital, porque en caso de que yo la quiera comprar como arte, pues quiero que sea única para que tenga valor, o por lo menos sea limitada, algo que la digitalización de la creación va en su contra, a menos que yo lo que esté haciendo es comprar fotos de stock para utilizar en mis redes, pero a eso no me refiero. Las artes escénicas, aunque ya hay cada vez más teatros digitalizando sus obras y grabando sus obras, pues a la gente cuando quiere ir al teatro o a la ópera, pues realmente le gusta el evento, digamos que la experiencia de salir de su casa, ir a un restaurante, después ir al teatro, después del teatro salir a tomarse un vino, una cerveza, o tener un momento de ocio conectado con esto y alguna reflexión, digamos que tampoco le ha favorecido esto. El turismo y el patrimonio, pues con los encierros y con las restricciones de viaje, también se han visto muy afectadas. Y aunque la educación ya está digital, digamos que la educación superior sí se ha visto afectada, ya que sus precios en los últimos años, digamos que la educación ha sufrido una inflación increíble, yo diría que sin precedentes en ninguna otra industria. Y ahora que la gente no puede ir a las universidades y no puede utilizar las facilidades de los gimnasios, la piscina, el centro de salud, los parquecitos, el café y los parqueaderos y las zonas verdes, pues digamos que ya no está tan claro yo por qué debo pagar tanta plata si en realidad ya las universidades tienen que salir a competir con plataformas que te ofrecen, por ejemplo, estudiar para director de cine con Scorsese o con Tarantino por $50 al año en vez de 50 millones de pesos por una carrera, donde digamos que uno empieza a hacer un cálculo muy diferente. Vemos que hay un gran reto. Y las audiovisuales, que a pesar de que casi todo su proceso ya es digital, uno de los grandes limitantes es que su producción sigue siendo análoga, y sigue siendo análoga en procesos tan complejos que les es complicado encontrar protocolos de seguridad que hagan seguro, por lo menos hasta el momento, grabaciones. Y digamos que ese es el gran limitante de la parte audiovisual, donde si pudiéramos encontrar una solución a esto, seguramente la industria audiovisual podría despegar de otra manera. Y aquí se me ocurre, voy a aprovechar mientras esta imagen carga, porque aquí me está estallando el celular y no sé esto de qué se trata, pero no es nada urgente, gracias a Dios. Podríamos estudiar el caso de El Mandalorian, donde El Mandalorian lo que están haciendo es eliminaron todas las grabaciones en exteriores y están grabando en sets, algo que creo que se llama el logo, en este momento se me olvidó el nombre de esta técnica, pero digamos que en vez de tener un fondo verde como yo tengo en este momento para que me permita hacer este efecto, lo que ellos están haciendo es trabajando con pantallas LED en tiempo real, y cuando la cámara se mueve, digamos que los fondos también reaccionan. Esto también pues representa otro tipo de trabajo, pero te ofrece también la posibilidad de trabajar con muchos menos actores, con un equipo técnico mucho menor, pero obviamente un precio logístico un poco más alto. Pero digamos que creo que en esta crisis muchas empresas audiovisuales van a optar por esta solución, ya que les permite tener protocolos de seguridad que otro tipo de producciones no permite. Digamos que aquí me gustaría mucho estudiar el caso de China. ¿Por qué? Porque digamos que la China nos lleva más o menos 3 o 2 meses de ventaja en todo lo que nos ha pasado, y es posible que un poco más, ya que su sistema de gobierno, aunque no lo comparto, digamos que se han mostrado ciertas ventajas en esta crisis. ¿Cómo lo han visto ellos? Pues una de las cosas fue que empezaron a apoyar
la creación de espacios digitales educativos para que toda la educación fuera virtual, algo que en el caso colombiano es un poco difícil, ya que por legislación, para que tú te den una licencia como una institución virtual que certifique, debes tener una dirección y cierta infraestructura física que incluso va en contra de la idea de tener una escuela virtual. Entiendo el porqué, pero digamos que en esta crisis es una regla que dificulta digamos que la implementación de esto tan importante. Por otro lado, digamos que hubo apoyo técnico para las artes escénicas y para el turismo, sobre todo en la parte de digitalizar todo el patrimonio arquitectónico y empezar a ofrecer viajes virtuales, no solamente dentro de China, sino también por fuera de China, a turistas que quieran visitar China, aunque sea de manera virtual. Por otro lado, las editoriales y las librerías recibieron apoyo económico y municipal, no solamente para repartir libros, sino para la digitalización de libros análogos. Y en la fonografía también, digamos que hubo apoyo técnico para que muchos más cantantes y, digamos, compositores tuvieran acceso a poder dar conciertos en línea, algo que también ayuda a aliviar el estrés de la gente que está viviendo, digamos que en este aislamiento. Y esto ha mostrado un incremento y digamos que aunque este incremento es importante, me parece mucho más importante la inversión nacional que han hecho para implementar aún más rápido, digamos que todas las redes 5G que garanticen la calidad de los servicios y productos digitales, que creo que es algo en lo que en este momento la gente no piensa. Yo creo que a todos nos ha pasado que hay horas pico de ancho de banda donde toda la internet simplemente falla porque hay demasiada gente conectada simultáneamente. La China busca reducir eso simplemente haciendo una inversión gigantesca en la implementación de la red de 5G, que me parece interesante. Y fuera de eso, digamos que en los segmentos de cultura y patrimonio y industrias culturales, la China también ha dado incentivos para fomentar la creación de apps y plataformas digitales para la venta de servicios y productos culturales, algo que creo que es muy necesario, ya que a pesar de que yo como trabajador cultural o parte de la economía naranja puede hacer una inversión personal, para mí generar una audiencia sin ayuda tardaría mucho más. Todos sabemos, los que hemos tratado de construir redes estables, sabemos que puede tomar años llegar a tener una buena audiencia, sobre todo una audiencia que esté dispuesta a pagar por tus servicios y tus productos. Digamos que el impacto es evidente, ¿cierto? Y la solución también lo es. Pero digamos que yo pienso en realidad que debemos apostarle a la implementación tecnológica del sector cultural y fomentar el desarrollo del conocimiento en herramientas digitales. Si vemos, por ejemplo, en el caso el caso audiovisual del Mandalorian, en caso de que nosotros quisiéramos implementar esto ya mismo, tendríamos como industria audiovisual absolutamente todo menos la infraestructura, ya que la infraestructura depende de que ya se haya creado para que nos funcione. Hasta el momento la infraestructura digamos que sería el único impedimento para poder implementar este tipo de producciones que hagan que pudiéramos reactivar la producción audiovisual mucho más rápido, en mi opinión, obviamente. También creo que en ese fomento del desarrollo del conocimiento y habilidades digitales debemos tener un foco especial en normalizar la inteligencia artificial, el machine learning, la automatización de procesos y el business creativity. Creo que son cosas que a veces, porque tienen nombres complejos, pensamos que están lejanos y que son más complejos de lo que en realidad es aprenderlos e implementarlos. Pero lo que he aprendido en estos últimos 2 años en los que he podido trabajar
muy de cerca y en proyectos con este tipo de tecnología es que si sabes para qué los necesitan, la implementación es más fácil y a veces relativamente barata. Incluso hay plataformas que ofrecen ciertos servicios gratuitos, obviamente a cambio de tu información. Y aquí digamos que entonces la pregunta o las propuestas accionables que queríamos plantearnos es cómo podemos implementar la inteligencia artificial, la automatización, el machine learning y el business creativity en la creación, en la producción, la distribución, la circulación y en las audiencias. Porque pues si yo ya sé que la puedo aplicar solo en algunas, pues digamos que mis decisiones son mucho más sencillas y posiblemente vayan a ser más acertadas. Pero digamos que estas serían las preguntas que como industria creativa o industria o economía naranja deberíamos estar preguntándonos. ¿Cómo podemos facilitar la implementación de este cuatro tipo digamos que de herramientas en estos 5 ejes? Ya que yo le agrego la audiencia, ya que me parece que la audiencia es una pata más si aplico el método o la metodología de Rappi, que es un caso de éxito. Y aquí la pregunta que entonces digamos que las preguntas que nos deberían aparecer es: ¿qué tipo de empleos debemos crear para que sea sostenible? ¿Son empleos de calidad o no son de calidad? Creo que todos ya hemos visto digamos que con la tecnología ha habido un gran conflicto entre lo que la tecnología nos permite hacer y esto cómo se conecta con el pago de impuestos, de seguridad social y digamos que de infraestructura. ¿A qué costo deberíamos crear estos empleos? Exactamente, es a costo de menor seguridad social, o vamos a tener una reflexión en realidad de qué debería ir primero, si la legislación o los empleos que creamos a través de nuevas iniciativas culturales o tecnológicas. Y sobre todo el cargo social, qué precio social le queremos poner a este cambio, porque digamos que este cambio va a traer un cambio social bastante alto. Y me refiero sobre todo al pacto social. En este momento pues nosotros acordamos pagar impuestos y trabajar un montón hasta cierta edad a cambio de una pensión, pero cada vez con nuevas generaciones nos damos cuenta que esa pensión va subiendo de edad o incluso sospechamos que nunca nos va a tocar. De pronto lo que deberíamos sentarnos como sociedad es buscar un diálogo y ver si debemos transformar el pacto social que el mundo se planteó más o menos en los años 20, donde se crearon digamos que todos estas seguridades sociales de las que dependemos y que tomamos como una promesa para poder cumplir digamos que todo lo que la sociedad se espera de nosotros. De pronto esta es la discusión que esta crisis nos invita a tener. Bueno, espero les haya gustado esta presentación. Si tienen preguntas, por favor escríbanla en la descripción de este video y las estaré contestando. Incluso si veo la necesidad de que tengamos esto como un live por Zoom, donde tengamos una discusión, un conversatorio, pues estoy abierto a eso. Por favor, no lo duden. Me parece que es una discusión que debemos tener, sobre todo dentro de la industria, dentro de la economía naranja, primero, para después poderla abrir cuando tengamos ya nuestras propuestas claras hacia el resto, digamos que de las otras industrias de las que también dependemos. Ahora, si te interesó esta charla y el tema, recuerda que puedes entrar a dejuanalvarez.com, vas a encontrar un botón a un formulario. Ese formulario generalmente está abierto a mis talleres de narrativa, donde doy clases de narrativa, no solamente a la parte de creación de guión o creación de historias, sino también en la parte de cómo puedo utilizar la narrativa para mejorar mi vida. Así que si están interesados, recuerden dejuanalvarez.com y regístrense en este formulario y les estará llegando información de futuras charlas. Por favor, si le tomaron imágenes a esta presentación, si les gustó, por favor compártanlo. Me encanta verme en los muros de las redes de otras personas, así que cuando lo vayan a postear pongan mi arroba y mi hashtag para que yo me entere que están hablando de mí, ya que me encanta que hablan de mí.
Ahora, muchas gracias por su atención y espero esto les haya sido muy útil. Hasta la próxima.